Toma mi mano, dame un abrazo. Buenos días, hermanos, paz y bien. Hoy es 5 de agosto, jueves de la 18ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Aléjate de mí, Satanás, que me haces tropezar, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy comienza en el Evangelio, se nos menciona un diálogo muy interesante que tiene Jesús con sus discípulos. Él les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Una respuesta muy fácil de dar, porque repetir lo que otros dicen es fácil. Y entonces todos hacían sus comentarios. Pero Jesús, queriendo profundizar el sentido de su pregunta, les dice: ¿y quién soy yo para ustedes? Y es ahí que Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esta respuesta, hermanos, no estaba inspirada por la carne, por la sangre, sino por el Padre Celestial. Por eso que Jesús le dice a Pedro: Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre. Y es ahí donde Jesús ratifica el llamado de Pedro, la vocación de Pedro, y le dice: ahora te digo, tú eres Pedro. Fíjense, ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Y es que, hermanos, Pedro, Simón Pedro, con todas sus limitaciones, su fragilidad humana, su impulsividad, era un hombre que iba a ser tocado por la gracia de Dios y transformado por el poder del Espíritu. Y el hecho de experimentar su condición humana no le impedía a Pedro ser también depositario de la inspiración divina. ¿Por qué? Porque Dios lo inspiró a dar una respuesta así: tú eres Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, dijo Pedro. Entonces Jesús ratifica su confianza sobre Pedro y lo pone como la piedra sobre la cual él iba a construir su iglesia. Y le dice: te daré las llaves del reino de los cielos.
Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y es que, hermanos, la potestad que recibe Pedro es una potestad delegada por Cristo. No se trata de que Pedro es poderoso de por sí, sino que recibe este poder delegado por Jesús. Y le da este poder de las llaves a la iglesia. Y es por eso, hace poco hemos vivido la indulgencia de la porciúncula, ¿verdad? Y todas estas indulgencias, momentos de gracia especial, también tienen que ver con este poder de las llaves que tiene la iglesia para abrir estas puertas de la misericordia en algunos momentos especiales, ¿verdad? Y luego dice que les mandó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. Y es que, hermanos, encontrarse con Cristo y reconocer a Cristo como el Mesías no es cuestión de que yo me voy a leer varios manuales de teología dogmática o que yo voy a recibir cursos o seminarios. El encuentro con Cristo también es un momento de encuentro personal con Jesús. Y este encuentro personal con Cristo todos deberíamos tenerlo. No es solo un qué cosa dice la gente, sino quién soy yo para ti, ¿verdad? Y entonces Jesús, pensando de que sus discípulos habían entendido, comenzó a hablarles de lo que le iba a acontecer en Jerusalén, de que iba a caer en manos de los ancianos, los escribas, que lo iban a ejecutar y que iba a resucitar. Y aparece Pedro ahí en una actitud humana. ¿Qué tal contraste? Primero Pedro inspirado y ahora Pedro que habla y piensa como los hombres. Y le dice, no puede pasarte esto, Jesús, Señor, Dios lo impida. Y Jesús rechaza esa actitud. Ciertamente Pedro no es Satanás, sino Jesús está expresándose así porque estaba actuando como un hombre con criterios humanos y no según el pensamiento de Dios. ¿Y cuál era el error de Pedro en ese momento? Querer que Cristo rechace la cruz, querer que Cristo se baje de la cruz, que no acepte la pasión. Y entonces esto venía a ser, ¿qué cosa? Una tentación. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor tener este encuentro profundo y creamos y confiemos de que esta iglesia fundada por Cristo y sobre la cual Él vela con su Santo Espíritu nunca será desamparada, porque el poder del infierno no podrá prevalecer contra ella. Tenemos que creer y tener la confianza de que la palabra de Dios es veraz y que Cristo no puede mentirnos. Y entonces, si Cristo ha dicho que el poder del infierno no va a prevalecer contra la iglesia, entonces creamos de que el poder del Espíritu siempre va a inspirar y secundar toda la labor de la iglesia, a sus pastores, y es por eso que debemos rezar nosotros siempre por el Santo Padre, el Papa, que es el vicario de Cristo. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro y les dé la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. Dios los bendiga. Dame tu mano, toma mi mano.